Vamos a hablar otra vez del tema Venezuela, que será seguramente noticia hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando el presidente presente pruebas irrefutables, dice el gobierno, de la convivencia de Nicolás Maduro, el ELN y las FARC recientemente en territorio venezolano. Va a dar lugares, sitios exactos, horas y personas que estuvieron en esos encuentros. Pero también está lo que está pasando con los migrantes en nuestro país y sobre ese tema vamos a hablar con un invitado que usted tiene. No ha dejado ese tema de la crisis migratoria de Venezuela de ser protagonista en todas estas sesiones de trabajo, mejor, que se realizan de forma paralela a la Asamblea General de la ONU. Por eso hoy hemos querido establecer contacto con el portavoz del ACNUR para América Latina. La ACNUR, recordemos, es la Agencia de los Refugiados de la ONU, porque ayer se llevó a cabo justamente una de esas sesiones de trabajo en la que participó el presidente de la República, Iván Duque, pero también el defensor del pueblo, el señor Carlos Negret. Queremos saludar a William Spindler, el portavoz del ACNUR, para que nos cuente un poquito acerca de lo que allí se habló y de la trascendencia de lo que se está haciendo en materia de esta crisis migratoria. Señor Spindler, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Red Más Conexión. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, uno de los temas que se expuso como con mayor protagonismo ayer en esa sesión de trabajo fue la ley que se aprobó en Colombia para que los hijos de venezolanos nacidos aquí en nuestro territorio pues tengan nacionalidad. Hablemos un poquito acerca de la relevancia global de este hecho que abandera hoy Colombia. Bueno, este es un paso sumamente importante y así ha sido reconocido por ACNUR y por otros actores internacionales. Colombia ha tomado un paso fundamental en la lucha contra la apatridia. Este es un flagelo que afecta a millones de personas en el mundo que por razones administrativas, por razones de discriminación, por razones de cambios en la composición de estados que desaparecen y son sustituidos por otros estados, pierden su derecho a una nacionalidad. Son personas que no tienen nacionalidad, que no tienen ningún estado, ningún país que defienda sus derechos. Y en el caso de Colombia, esta medida ha sido sumamente importante porque permite el acceso a la nacionalidad colombiana a más de 20.000 niños nacidos en Colombia de padres venezolanos. Ha habido un cambio en el reglamento sobre la nacionalidad colombiana y esto es algo que hemos nosotros felicitado a Colombia porque es parte de la lucha internacional contra esta situación. Doctor Spindler, hay una situación que está preocupando mucho a los colombianos. Tiene que ver con el tema de los recursos. Hace poco David Smolansky, que es un diputado venezolano, decía que por lo menos 4.3 millones de venezolanos han salido de su país y están en la región. Eso es casi el doble de la población de Uruguay, es casi el doble de la población de Panamá. Eso jamás se había visto en la región, jamás se había visto en Sudamérica. Pero sin embargo, los recursos de ayuda para países como Colombia, que es el que más migrantes está recibiendo, se están demorando en llegar o no están llegando. Fíjese que el canciller decía que solamente ha llegado un 30% de los recursos que las mismas Naciones Unidas han pedido. Y adicional, el canciller decía que la cantidad de recursos que se da para un migrante sirio en comparación con un migrante venezolano, pues hay una diferencia enorme. Mucho menos le están dando al venezolano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay esa actitud o esa tendencia a no darle tanta importancia, digamos, a lo que está pasando con los migrantes venezolanos en nuestra región, sobre todo a la hora de recibir los recursos? Claramente hay que hacer un esfuerzo mayor para concientizar al resto del mundo sobre lo que está sucediendo en América Latina. Efectivamente, como usted decía, el número de refugiados y migrantes venezolanos en nuestra región es el más alto que ha habido en nuestra región, en la historia moderna de América Latina y del Caribe, y es el segundo caso más grande de desplazamiento forzado externo en el mundo después de los refugiados de Siria. En Siria hay cerca de 5.6 millones de refugiados en los países vecinos a Siria a causa del conflicto de Siria. En el caso de Venezuela, como usted señalaba, en este momento estamos hablando de 4.3 millones de venezolanos, pero cada día esa cifra aumenta por 5.000 personas. Lo que quiere decir que a finales de este año estaremos hablando de 5 millones de venezolanos
y a mediados del próximo año, si la tendencia continúa, sobrepasará a Siria como el primer país del mundo en términos de desplazamiento externo. Esto es sumamente grave, pero esta gravedad no ha sido suficientemente comprendida por la comunidad internacional, que aún considera a los países de América Latina, que reciben a la gran mayoría de estos venezolanos, como países de mediano ingreso y no como los países más pobres del mundo. Y la ayuda al desarrollo pues está destinada a los países menos desarrollados. Es por eso que es importante hacer comprender a la comunidad internacional que países como Colombia, como Brasil, como Ecuador, como Perú, que aunque no sean los países más pobres del mundo, sí están teniendo un impacto en las economías de estos países, en términos de los servicios públicos, en términos de la infraestructura, sí están teniendo un impacto grave que requiere un apoyo internacional. Hasta ahora los países de América Latina han asumido la responsabilidad de proteger y de recibir a los venezolanos. Pero no es sostenible esta situación. Un esfuerzo mayor por parte de los países donantes es necesario y por eso se acaba de anunciar una conferencia internacional de solidaridad en Bruselas el 28 y 29 de octubre, precisamente para movilizar recursos y apoyo internacional para nuestra región. Han asumido, señor Spindler, pero hasta cierto punto, la verdad, los países de la región esta responsabilidad, porque uno de los llamados que justamente hacía ayer el defensor del pueblo en este marco de la ONU era hacia Ecuador y hacia Perú, decirles a ellos que también flexibilicen un poco el tema de la migración, que no cierren fronteras, que no exijan visas, que por qué no piensan en hacer lo que hizo Colombia, de dar nacionalidad a los hijos de venezolanos que nazcan en estos países. ¿Qué rol desde el ACNUR, digamos, disuasorio podrían como desempeñar ustedes con estos países y también con la comunidad internacional? Porque que lo diga Colombia, pues se queda un poco ahí en el papel. Está claro que solamente una respuesta coordinada de parte de los países de la región es necesario para enfrentar a esta situación. Y es por eso que esfuerzos como, por ejemplo, el proceso de Quito, en el que los países de la región se unen precisamente para armonizar sus políticas, son tan importantes. Nosotros hemos hecho un llamado a todos los países de la región que han introducido medidas restrictivas para los venezolanos a que flexibilicen estas medidas, porque de lo contrario podemos darnos en una situación en que solamente Colombia es el país que recibe a los venezolanos. Y eso no es sostenible, eso no es una manera de responder a esta crisis. Hay que hacerlo de forma coordinada, de forma en que esta responsabilidad se comparta y entendemos que el peso de la llegada de tantas personas es sumamente, ha impactado de manera muy importante a las comunidades, pero la solución es continuar con una política coordinada en que no se ven estas diferencias que se traducirían en los venezolanos yendo solamente a ciertos países y no a otros. Es importante que la respuesta sea compartida, sea coordinada, y es por eso que la siguiente reunión del proceso de Quito, que se llevará a cabo en Bogotá, es sumamente importante. Es el foro para que los países se pongan de acuerdo en sus políticas migratorias y de asilo, y estamos apoyando al gobierno colombiano y a la sociedad civil para organizar esta reunión, este encuentro que será sumamente importante. Doctor Spindler, de acuerdo a su experiencia en la ACNUR, que conoce perfectamente todos esos casos de flujos migratorios y demás, ¿qué pasaría si finalmente, ante la desesperación regional, el cúmulo de amenazas, se llegase a presentar un incidente de tipo militar entre un grupo de países aliados, Colombia, los Estados Unidos, quizás Brasil, contra Venezuela? ¿Eso podría solucionar el problema o profundizarlo aún más en cuanto a migrantes? La experiencia internacional muestra que los conflictos no resuelven cuestiones humanitarias, al contrario, los agravan. Entonces, en este caso, pues esto sería una consecuencia trágica de una situación que parece estar acentuando. Y si llegáramos a esa situación, pues el impacto a la población
de Venezuela, quizá también de otros países, sería devastador. Es por eso que es importante continuar con los esfuerzos políticos para encontrar una solución a la crisis venezolana. Nosotros, nos concentramos en la respuesta a la población civil, a las víctimas, digamos, de esta situación, y obviamente nuestro trabajo sería mucho más difícil si se diera la situación que usted está planteando. El doctor William Spindler, portavoz de ACNUR para Latinoamérica, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Red Más Conexión y darnos sus impresiones sobre este tremendo problema que tenemos en la región a causa de la dictadura de Venezuela y lo que ha causado el flujo migratorio de casi 4.3 millones de migrantes en la región. Que tenga un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.